Planes personales de retiro, los PPRs. ¿Estamos frente a una gran oportunidad de inversión o es más una estrategia de marketing? Vamos a hacer grandes las letras chiquitas de los planes personales de retiro. Por si es de las primeras veces que ves el canal, yo soy tu anfitrión Manolo Higueras. Llevo cerca de 14 años en la industria financiera, trabajé en bancos, en casas de bolsa, sector asegurador y me he especializado en los últimos años en estrategias de retiro. Hay muchas estrategias allá afuera para poder invertir para nuestro retiro. Oye, podemos invertir por nuestra cuenta a través de casas de bolsa, de CETES directo, de SOFIPOS, de ETFs, fibras, muchas estrategias. Está aquí en México el tema de las Afores y también tenemos el camino de los planes personales de retiro. Y cual sea la metodología que tú escojas, es importante tener un método, dado que las cosas son cada vez más caras. En algunos años, en promedio, un 3%, un 4%, hemos tenido años del 6%, del 7%. Datos recientes están en 5.57 al momento de grabar este video, pero por ejemplo, en 2022 vivíamos una inflación, un crecimiento de los precios del 8 y tantos, 8.41, 8.70. Entonces, para pronto necesitamos que nuestra estrategia de retiro crezca con mayor fuerza comparado con el crecimiento del aumento de los precios, porque eso es una realidad. Independientemente del método que tú selecciones, las cosas van a seguir siendo más caras y entonces necesitamos que nuestra estrategia de retiro lo supere. Hoy quiero que trabajemos en diferentes escenarios. ¿Qué es mejor? Aquellas estrategias de retiro donde tienes que aportar todos los meses de manera muy constante desde que inicias hasta tu retiro, o buscar esos planes que durante algunos años son más intensivos, quizá un periodo de 5, de 10 años con aportaciones más fuertes, pero luego dejar de aportar o relajar la aportación a tu estrategia de retiro. Y como es un tema tan importante, te quiero dar una buena noticia. Así como lo hemos hecho con otras secciones del canal, como las noticias, los sábados de bolsa, que son temas que subimos de manera recurrente contenido y tienen cierta secuencia, vamos a hacer algo similar con estrategias de retiro, donde periódicamente comparemos diferentes planes de retiro, Afores versus PPRs, diferentes esquemas como lo que vamos a hacer hoy, aportaciones constantes o aportaciones con mayor esfuerzo, y vamos a ir viendo variantes. Bueno, a lo que venimos, vamos a hacer grandes las letras chiquitas de los planes personales de retiro de esta nueva sección llamada Mejores Planes Personales de Retiro con Manolo Higueras. Cuando hablamos de retiro, me gusta partir de esta información. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las personas tienen una tendencia a cada vez vivir más años. Y esto no solamente es un caso que está pasando en el país, sino en todo el mundo. Podemos ver, claro que hay países donde la expectativa promedio de vida es más longeva, pero tenemos aquí un promedio de diferentes países seleccionados y podemos ver un rango entre 75 y 85, 84 y tantos. E incluso, si nos enfocamos en México, podemos ver una tendencia incremental si comparamos cuál era la expectativa promedio en los 50, en los 70, en los 90, podemos ver un cierto incremental. Y fíjate este dato curioso, en promedio las mujeres tienen una mayor expectativa. Y esto te lo platico porque si tú ya tienes en mente una edad específica de retiro, digamos a los 50, a los 60, pues vas a tener que tener el dinero, el patrimonio suficiente para poder vivir esos 10, 15, 20 años con buena calidad de vida. Y créeme, es un efecto que me ha tocado ver muchas veces, que por falta de planificación, muchas veces sí se tiene un cierto ahorro para el retiro, ya sea a través de las Afores, a través de alguna inversión que se hizo, pero si no hay una planificación, una metodología, no se realizaron los cálculos, ¿qué puede llegar a pasar? Que se junte una cantidad y se vaya acabando a lo largo de esta etapa de retiro, que ojo, también es importante que esté invertida, pero que en ese momento uno vaya gastando y se vaya acabando y en algún momento no sea suficiente. Y a mí me gusta mucho ver diferentes escenarios, ver números. Digo, al final son estimaciones, pero nos ayudan con la planificación. Vamos a tener algunos supuestos básicos para estas proyecciones. Y aquí te dejo algunas importantes. La primera es pensar una edad objetivo. No tienes en este momento que tener planificado cuándo te vas a retirar, cuándo vas a dejar de trabajar. Al final es algo que podemos ir construyendo y modificando en el camino, pero sí es importante visualizar una edad para ir teniendo una planificación. Aquí te pongo una de las más comunes aquí en México, que es los 65 años. De hecho, muchos apartados en la ley hablan acerca de esta edad de retiro. Y por otro lado, el rendimiento. Ya hablábamos de la importancia de superar la inflación, lo que suben las cosas. Para fines de estas proyecciones voy a usar un 10%,
aunque vamos a ver a lo largo de esta serie muchas inversiones que tienen rentabilidades superiores, o al menos en la historia lo han tenido. Una de las primeras inquietudes o dudas que se tienen es, oye, ¿cuál es la edad ideal para comenzar a hacer una estrategia de retiro? ¿Comenzar cuando apenas estamos comenzando nuestra trayectoria profesional o iniciar una vez que ya se tiene un mayor sueldo, mayores ingresos y por lo tanto un mayor presupuesto para poder invertir para el retiro? Bueno, pues veamos diferentes escenarios. Estos son ejemplos hipotéticos, se pueden adaptar en muchos sentidos, tanto en la edad, en la cantidad. Oye, esa cantidad está muy alta, hay que bajarla o hay que subirla. Estos son finanzas personales y se pueden adaptar perfectamente a las circunstancias de cada quien. Son solo un ejemplo. Veamos el caso de Gustavo. Edad de inicio de la planificación del retiro, 25 años, y va a aportar 2,000 pesos al mes. Es lo que puede ahorrar para el retiro el caso de Gustavo. El ejemplo que vamos a ver con Gustavo es de constancia, de poco a poco ir aportando, ir ahorrando, ir invirtiendo, pero tiene una gran ventaja, el tiempo a su favor. Muchos años para esta planificación. Puede en su momento hacer pausas, no quiere decir que siempre tienen que estar aportando durante 40 años. Los planes de retiro suelen tener flexibilidad, pero aquí lo que vamos a enfocarnos es poco a poco, con constancia, durante este plazo que es largo y va a ir generando rendimientos. Y vamos a contrastarlo contra otro ejemplo hipotético, el caso de Fernanda, que inicia un plan personal de retiro a sus 55 años. Pero fíjate la diferencia, aportaciones muy fuertes, 20,000 pesos mensuales para fines de su proyección. Gráficamente se vería de la siguiente manera. Ella empezó a invertir para su retiro un poco más tarde, a los 55, pero con cantidades mucho más fuertes. Fíjate la cantidad ahorrada, aportada le llamamos. En el caso de Fernanda hablamos de 2.6 millones, un poco más. Mientras que el caso de Gustavo, él está invirtiendo, aportando una cantidad inferior a 1 millón de pesos. Fernanda va a aportar más del doble. Y la pregunta del día es, ¿tú cuál crees que vaya a tener una mejor proyección de retiro? En el segundo caso se está aportando una cantidad mucho mayor y en el otro se tiene el tiempo a su favor. Son dos ventajas, dos escenarios que pueden ser muy reales. Y vamos a ver la respuesta, pero antes ayúdame con algo muy sencillo, una manita arriba si esto te está aportando valor. Y es más, ya sabes que a mí me gusta escuchar lo que diga el público. Si este video llega a 1000 manitas arriba, voy a hacer tutoriales de los planes personales de retiro que ustedes me pidan. Déjame aquí en los comentarios qué PPR, qué plan de retiro te gustaría que hiciéramos futuros videos. Vayan haciendo su predicción allá en casa, se va a poner bueno esta batalla entre Gustavo y Fernanda. Vamos a ver los resultados para ver quién es el ganador. Aquí ya están los resultados en dinero. Podemos ver importantes diferencias. 4.4 millones el caso de Fernanda, 11.7 millones el de Gustavo. Diferencia muy importante. Y es que Gustavo, ya lo veíamos, tiene algo muy a su favor y es el factor tiempo. Si bien las cantidades no eran tan fuertes como el caso de Fernanda, pero la constancia a lo largo de muchos años le va a ayudar, sobre todo por el tiempo. Fíjate cómo cuando Gustavo ya tiene 40, 45, empieza a agarrar más fuerza su proyección. Esto se le conoce en el mundo de inversiones como el efecto compuesto. Va generando ganancias, intereses, eso se va reinvirtiendo dentro del plan y se genera ganancia sobre la ganancia que hace que vaya creciendo con más fuerza. Y esto no es solamente una proyección o un caso aislado, lo podemos ver con grandes inversionistas como uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, que justo creció mucho su patrimonio, su fortuna a lo largo de los años y ha dado saltos muy importantes en su patrimonio. Claro, con él hablamos de cantidades de muchísimo dinero, muchos millones, pero es algo que sucede en el mundo de inversiones. Y aquí alguien podría decir, Manolo, entonces si yo no empecé a los 26, ¿ya no vale la pena invertir en un plan de retiro? No, claro que sí vale la pena. Cualquier momento es bueno para empezar un plan si no has tomado esta decisión en el pasado, pero sí hay que ser muy honestos y transparentes que el factor tiempo es una de las variables más importantes para fines de la proyección. Pero qué mejor si tú estás en tus 30, 40, 50, nunca es tarde para comenzar. Y por ejemplo, si Fernanda dijera, no, yo quiero tener la misma cantidad que Gustavo. Yo empecé después, pero quiero hacer el esfuerzo de tener la misma proyección de retiro. Ahí la situación se vuelve mucho más compleja porque las aportaciones tendrían que ser mucho más fuertes. En este caso, Fernanda tendría que dar a sus 55 casi 50,000 pesos mensuales para poder compensar el tiempo
de cuando empezó Gustavo. Y fíjate, ahí sí los dos llegan a una proyección más o menos similar, pero ya la cantidad es bastante fuerte. Ahora quiero que veamos un escenario completamente diferente. Vamos a hacer diferentes escenarios, diferentes situaciones. Oye, Manolo, me gustaría armar un plan de retiro, todavía faltan muchos años, pero yo no quiero un plan que requiera estar aportando de aquí hasta mis 60, 65 años. Ahorita me está yendo bien en el trabajo, quiero hacer aportaciones un poco más fuertes, pero solo por un periodo de tiempo. Y vamos a tener como punto de comparación el ejemplo de Gustavo, que empezó a sus 25, ese va a ser el punto de referencia a superar. Y aquí estamos viendo un escenario de alguien que empieza a los 35 con aportaciones más fuertes, pero solo durante un periodo de tiempo. Vamos a ponerle nombre y forma al ejercicio. 35 años el caso de Adolfo y dice, yo voy a aportar 10,000 mensuales, es una cantidad considerable, pero solo por 10 años, después dejo de aportar. Gráficamente lo veríamos de esta manera. Empieza a sus 35, acaba a los 45. La cantidad que está ahorrando, invirtiendo, es más o menos similar a la de Gustavo, de hecho un poco más, 1.2 millones. Aquí tenemos otra ventaja, también faltan muchos años para su retiro. Bueno, aquí ya tenemos los dos escenarios, aportaciones más o menos similares, tienen buen tiempo los dos, pero uno es constante y el otro son aportaciones más fuertes desde los 35 a los 45. Vamos a ver quién gana en esta proyección. Aquí ya están las cantidades. 15 millones el escenario de Adolfo de los 35 a los 45, 11.7 el escenario constante durante todos los años. Esta sería la representación gráfica del caso de Adolfo, donde empieza en sus 35, va aportando, llega un momento que las aportaciones que están en las barras negras se quedan ya constantes porque él así lo decidió, dejar de aportar de los 45 en adelante, pero dado que también tiene bastante tiempo, también el efecto compuesto hace lo suyo. Observa cómo cuando ya lleva 50, 55 años, va creciendo de una manera muy importante. Y es lo bonito de este mundo financiero, se adapta a lo que uno está buscando. Oye, yo me siento más cómodo con el escenario de Gustavo, ir poco a poco, ser constante, la proyección es bastante buena. O como el escenario de Adolfo, se tiene ahorita un presupuesto que me permite invertir un poco más en el plan de retiro, pero no me gusta obligarme a estar invirtiendo durante 30 años, también se pueden hacer escenarios como este. Hagamos algunos ejercicios más flexibles con otras cantidades, pero también si alguien dice, Manolo, a mí me interesa mucho esto del plan personal de retiro, pero me gustaría que hiciera una proyección personalizada con mi edad, con el monto que yo puedo aportar, te recuerdo que aquí puedes pedir una consultoría gratuita para este tema, para que se te explique con detalle otros temas de los planes de retiro como los beneficios fiscales, se puede hacer alguna proyección y te podamos apoyar con un plan personal de retiro y aquí te dejo la liga para que apartes tu consultoría. Ahí hay diferentes horarios y alternativas. Este escenario también es común y me gusta. Ponemos de punto de referencia el de aportar como Gustavo durante muchos años. O, oye Manolo, me gustó el caso anterior, pero en este momento las posibilidades financieras pues no son para poder invertir 10,000. Quizá en el futuro lo pueda hacer, pero ahorita pues, sí puedo una cantidad de amor un poco mayor, pero no puedo esas cantidades. Pero yo sé que a futuro, conforme vaya creciendo profesionalmente, algún ascenso en el trabajo, poco a poco podrá aportar más. Bueno, veamos otro caso muy real que llega a pasar y lo he vivido con muchas personas que hemos asesorado. Por ejemplo, 35 años, el mismo caso de Adolfo. Manolo, ahorita puedo empezar con 4,000, pero el próximo año puedo un poco más, a lo mejor 4,500, luego serán 5,000, luego poco a poco voy incrementando la cantidad. Gráficamente sería un escenario como este. Empiezo a los 35 o a la edad de cada quien, poco a poco voy incrementando hasta llegar aquí también a los 45 y ahí ya veo si continúo aportando o ya dejo de aportar y como fue una cantidad fuerte durante estos lapsos de años, pues seguramente va a crecer. De hecho, si te das cuenta, los dos aportan cantidades más o menos similares, pero en escenarios bastante diferentes. Bueno, ¿quién será el ganador de este tercer round? Vamos a verlo. Mira qué curioso resultado. Los dos escenarios son más o menos similares, en este caso Adolfo 12 millones, Gustavo 11.7, dos circunstancias muy distintas, una creciente durante 10 años y el otro constante durante muchos años. Y sí, nuevamente la lógica de este escenario va a ser muy similar al anterior, donde va incrementando, llega un momento en que ya nos aporta más y entonces por eso la barra negra ya queda constante, pero el factor tiempo nuevamente hace lo suyo. Ahora te quiero enseñar uno de los ejercicios más interesantes, distintos a los que hemos visto, aportando solamente 5 años.
Se pone muy interesante, sobre todo la cantidad. Desde el inicio de este video te hablé mucho de este escenario que empezó a los 25, muy buena edad, y poco a poco fue invirtiendo 2,000 durante toda su vida laboral hasta su retiro y juntó una cantidad interesante. Pero ¿qué pasa si cambiamos la estrategia con él? Estoy consciente que este caso es bastante atípico, pero el resultado te va a dejar sorprendido. Mismos 25 años. Solamente aportar durante 5 años a su estrategia de retiro, pero cantidades más fuertes. En este caso estoy proyectando con 8,000 mensuales. Son solamente ejemplos. A lo mejor alguien dice, Manolo, eso es muy complicado a esa edad. Bueno, habrá escenarios donde sea factible y por eso son, ya lo decía, finanzas personales y esto se puede adaptar en la consultoría de retiro a cada quien. Gráficamente, este escenario es de esta manera, solamente 5 años aportando y ya de ahí deja de aportar. Digo, esto es algo opcional porque cada quien tiene el control en su plan de retiro en muchas ocasiones. Podría, si así lo decide, seguir aportando, hacer pausas y luego aportar más, menos. Esto es muy flexible. Pero bueno, vamos a ver este caso. 480,000 pesos es lo que se aportó, tal cual. Vamos a ver cómo es la proyección. Bueno, aquí estamos hablando de la misma persona. Es una competencia contra él mismo. El escenario de aportar 2,000 durante toda su vida profesional o 5 años aportando de una manera muy intensa. Aquí ya está el dinero, la proyección. 18 millones es la proyección de los 5 años y las aportaciones constantes durante mucho tiempo, 11.7. Los dos escenarios son bastante buenos, bastante favorables. Uno se fue construyendo poco a poco y el otro fue a base de intensidad, pero los primeros años y teniendo mucho tiempo a su favor. Esa es la clave del éxito aquí. Y te soy honesto, el escenario se ve muy bien, pero también porque empieza a los 25 años. Digamos que a los 30 ya terminó de hacer las aportaciones y entonces ese dinero trabajó durante muchos años, hasta sus 65. En este caso estamos hablando de 35 años de dejar el dinero trabajando. Y yo sé que este escenario sí es bastante atípico, pero quiero que te lleves una lección muy importante. Lo que hagas los primeros años de tu estrategia de retiro va a ser fundamental para la proyección. Por supuesto que ser constante ya vimos que da su recompensa y eso es algo bastante bueno. Pero si además los primeros años le echas ganas, das aportaciones adicionales extra, imagínate la combinación de ambos escenarios. Ser constante y además, independientemente de la edad, tengas 25, 30, 40 años, los primeros 5 años de tu plan de retiro, por poner un número, son muy importantes porque ahí es donde el dinero va a estar invertido más años. Y de hecho es lo que estoy haciendo yo para mi retiro. Tengo un plan flexible que en su momento me va a permitir aumentar la aportación, disminuirla, hacer pausas si así lo decido. Pero ahorita en esta etapa estoy siendo constante, lo puse automatizado que me lo cobren en la tarjeta de crédito, pero en la medida de lo posible doy aportaciones adicionales, sobre todo estos primeros años que sé que es muy importante. Y aparte recuerda que la cereza del pastel, y por eso quiero hacer esta serie muy detallada, revisando diferentes planes, diferentes estrategias como lo hicimos hoy, es que además hay beneficios fiscales como exención de impuestos, que cuando llegues a la edad de retiro con ciertas reglas que iremos viendo en otros videos, puedas retirar todo el dinero que juntaste en tu plan personal de retiro, en tu PPR, de manera exenta. Hay otras inversiones, aquí te pongo una para mencionar un ejemplo, que sí tienen un impuesto sobre las ganancias, por ejemplo, en acciones el 10% sobre las ganancias, es un ejemplo. ¿Qué pasa en un plan de retiro que también invierte en bolsa? Que se puede retirar todo el dinero exento. Eso va a ser una diferencia importante justo cuando ya tengas una cantidad fuerte y se quiera retirar, pues qué mejor que sea exenta. ¿Qué aprendiste en este video? 1. El interés compuesto es uno de tus mejores aliados. Mientras más tiempo se tiene para que la inversión trabaje, vamos a poder tener mejores proyecciones, independientemente que el escenario sea de constancia o sea de cantidades iniciales más relevantes. 2. Busca estrategias o planes personales de retiro que sean flexibles, que te permitan escoger y cambiar tus aportaciones. Oye, que quiero que sean constantes a lo largo de muchos años, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Quiero que sean crecientes o en algún momento hacer alguna pausa de crecientes, que tengas el control. Aunque hoy no me metí a tanto detalle en este tema, aprovechar los beneficios fiscales de un plan de retiro puede todavía maximizar la estrategia a través de hacer deducible tu plan, que es obtener una devolución en la declaración anual y también la exención de impuestos. Ya tocaremos más de estos temas en próximos videos de esta serie. Y 4, no te abrumes en este momento si no se tienen esas cantidades. Como ya te diste cuenta, lo más importante es comenzar.
aprovechar el factor tiempo y en la medida de lo posible, si las aportaciones se puede dar adicional los primeros años, va a ser un plus, va a potencializar el resultado. Si no, también ya viste que la constancia es un buen ejercicio. Yo te invito a agendar tu consultoría gratuita de un plan personal de retiro, de un PPR, donde se pueda ver proyecciones con más detalle, se expliquen los beneficios fiscales, la exención, la deducción y se revise el caso de manera personalizada. Voy a estar resolviendo dudas, inquietudes en los comentarios. También déjame saber qué plan de retiro, qué estrategia te gustaría que profundizáramos en esta serie. Y ya sabes que mientras haya manitas arriba, para mí hay interés de que quieres que siga profundizando. 1000 manitas arriba y continuamos con esta bonita serie. Gracias por acompañarme y nos vemos en los próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.